EBEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de bioética, de las implicaciones de la bioética en este presente, y para ello nos acompaña quien coordina la especialidad en ética de las investigaciones en la Facultad de Filosofía de esta universidad. Él es el doctor Francisco García Aguilar. Francisco García Aguilar, muchas gracias por acompañarnos en Tiempo y Memoria. Platícanos, tú tienes una formación interesante. Eres abogado, eres licenciado en filosofía, abogado, doctor en filosofía, sí. Y entonces tu especialidad es, pues obviamente esta ética de las investigaciones, esta bioética, pero desde estas dos disciplinas, ¿no? Que sí, pareciera que están peleaditas, pero tú ¿cómo las concilias? Claro. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en un programa de mucha tradición. Claro, este tránsito entre filosofía y derecho para mí resultaba importante porque podría decir en principio que hay cosas que las normas no resuelven. Digamos que hay ciertas necesidades que escapan del campo normativo positivo y que se desarrollan en las escenas cotidianas y ordinarias. Tú y yo podemos, por ejemplo, resolver un conflicto, muchas veces, digamos, situados en un escenario distinto al que la norma hubiera previsto, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un choque, ¿no? Con nuestros autos, en fin, preferimos no llamar a la autoridad y entre tú y yo llegar a un acuerdo, y ese acuerdo puede ser incluso muchas veces mejor. Entonces, me parece que es natural, detrás de una norma jurídica siempre hay un presupuesto de carácter antropológico, de carácter ético, es decir, un presupuesto filosófico que nutre a esa norma. Y esos presupuestos también hay que examinarlos, hay que indagar sobre ellos, hay que intentar comprenderlos, porque de lo contrario, nuestra noción de lo adecuado o lo inadecuado se acartona, ¿no? Porque finalmente la norma es el deber ser, ¿verdad? Pero el contexto y la realidad siempre se imponen y ahí es donde entra la filosofía, la antropología, me decías que la bioética no se circunscribe a lo humano, que también estudia a los llamados animales no humanos. Y en ese sentido, ¿me puedes decir qué aspectos o qué perímetro abarca la bioética? Claro. En general, te decía, cuando hablamos de bioética, estamos pensando en el cuidado de los sujetos que forman parte de un proceso científico, tecnológico o social y, naturalmente, en el cuidado del entorno. Es decir, cuando los seres humanos llevamos a cabo procesos de esta naturaleza, es decir, innovaciones tecnológicas, científicas o sociales, siempre hay sujetos implicados y siempre hay un espacio que se ve alterado por esta iniciativa que tomamos. Y naturalmente podemos pensar que nuestras iniciativas están justificadas. Queremos quizá vivir mejor, tener mejores condiciones, pero no a cualquier costo. Y es ahí donde entra la bioética. Ponme el ejemplo, porfa, del COVID, de la vacuna. Ahí cómo, la bioética, ¿cómo operó? Claro. Naturalmente estábamos en una situación de emergencia y por lo tanto estos procesos para generar vacunas frente a la presencia del SARS-CoV-2 significaba una tarea pues para todos los implicados en la investigación de este tipo de enfermedades. Y por supuesto que llevábamos prisa, pero otra vez el costo a pagar no podría ser cualquiera. Es decir, hay que establecer límites, por ejemplo, en aquellas personas con quienes vamos a explorar
la aplicación de la vacuna. No podemos eventualmente situarlas en un escenario de riesgo que no tenga controles. Entonces, ese es el papel de la bioética, precisamente ponderar, porque queremos alcanzar un beneficio, pero ese beneficio no puede suponer un costo que resulte irreparable. Entonces, la bioética se va guiando por parámetros de esta naturaleza, por criterios que responden a toda una tradición jurídico-filosófica, por ejemplo, a través de principios como beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, que en resumen apuntan hacia ese cuidado de los sujetos que forman parte de un proceso que apunta, digamos, hacia un objetivo justificado, pero que requiere tener límites para que al final nuestro tratamiento del problema no se vuelva peor de algo que queríamos combatir, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pero también hay, depende de la cultura y el contexto, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, los médicos sí pudieron experimentar, porque como tú dices, era una situación de emergencia. Entonces sí dijeron, bueno, pues vamos a armarles aquí un coctelito de medicinas, finalmente pues, se va a morir, ¿no? Y en México no, en México era tu paracetamol y pues a ver, que Dios te bendiga y que tu sistema inmunológico funcione, porque si no, bye, ¿no? Entonces, como abogado, ¿nos puedes explicar cómo opera esto desde el punto de vista de la bioética? O sea, ¿cómo depende de culturas, circunstancias, contextos? Claro. Bueno, esto es muy importante. A ver, los sistemas jurídicos no son exactamente igual en todos lados, ¿verdad? Y sin embargo, los desafíos que compartimos pueden representar un reto para todos. El tema del COVID significó eso, no solamente representó un desafío, digamos, para nuestras capacidades técnicas, para desarrollar un tratamiento a una vacuna adecuada, significó un desafío para nuestros propios alcances éticos y jurídicos. No estaba, de cierto modo, no teníamos un manual de qué se hace en este caso, por ejemplo, para que existan, digamos, criterios únicos en todos los espacios que indicaran una misma ruta o que admitieran un solo tipo o cierto tipo de vacunas. Es decir, hubo una tensión entre la manera en que cada sistema jurídico trataba su propio escenario. Ahora, por supuesto que existen referentes internacionales que orientan este tipo de acciones y esta toma de decisiones, pero estos referentes internacionales no necesariamente son vinculantes. Uh-huh. ¿Qué quiere decir que no son vinculantes? Que no tienen una coercitividad muy bien delineada. Entonces, hay un cierto margen de acción que permite lo que tú estás comentando, que en algún sistema jurídico, en algún Estado-nación, en algún país, se den estiren la liga un poco más que en otros censuren, por ejemplo, cierto tipo de vacunas y que en otros los permitan, ¿no? A ti y a mí, probablemente a mí me tocó la vacuna que le aplicaban a los docentes, que en ciertos sistemas no estaban todavía validadas, pero aquí sí, ¿no? Entonces, por supuesto, a eso me refiero, ¿no? Yo creo, para cerrar sobre esta pregunta, yo creo que el COVID no solo fue un desafío para nuestros alcances tecnológicos o científicos, sino para nuestras disposiciones éticas, para nuestras prácticas morales y particularmente para nuestro sentido de solidaridad. Yo creo que ese es como uno de los temas de agenda que deja el COVID. Necesitamos aprender a reformular la solidaridad. Yo creo que eso es fundamental porque quizá lo podemos hacer mejor si ampliamos los alcances de nuestra idea de lo solidario. Uh-huh. Que también es muy cultural, ¿no? O sea, tú vas a una comunidad indígena de México, incluso en su literatura, tú lees la narrativa de esos pueblos y en los cuentos siempre hablan de la gente que está muy preocupada porque no tiene que comer el vecino y a nosotros eso nos valía. O sea, decías,
si tiene que comer uno ni lo conozco. Entonces, ¿no crees que también es como un reto muy grande en este individualismo posmoderno, en lo egoístas que somos, como tratar de construir desde otro lado? Sí, por supuesto. Creo que lo que dices ya un poco ancla mejor la respuesta que yo te daba a tu pregunta sobre la relación entre filosofía y derecho. O sea, este tipo de preguntas preceden incluso a lo que un sistema jurídico tiene, digamos, diseñado. Es decir, ¿cómo es que somos solidarios, ¿no? ¿Qué cosas nutren nuestros criterios de solidaridad? No quisiera yo trivializarlo, pero podría decir, ¿qué cosas nos inspiran, ¿no? Y, por ejemplo, podemos encontrar esa fuente de inspiración de repente en ciertas narrativas, ¿no? Que parecen ser no dominantes, pero que tienen un contenido y una riqueza mucho más potente y adecuada para escenarios, por ejemplo, de amenaza o de riesgo como los que estábamos con la pandemia. O sea, yo creo que tenemos que echar mano de nuestros recursos culturales, de nuestras ideas, de nuestras, digamos, de nuestras consideraciones sobre lo que somos nosotros para dar un mejor tratamiento a los problemas que en un mundo global nunca terminan por ser problemas de unos pocos. En un mundo global los problemas siempre son problemas de todos y creo que tenemos que echar mano de estos recursos culturales, filosóficos, para encontrar mejores narrativas que resulten más generosas y más solidarias, ¿no? Porque además, ¿sabes qué? Es por sobrevivencia, nos contaron como el cuento al revés, ¿no? O sea, nosotros ya pertenecemos a una sociedad en donde yo lo mío, soy competitivo, soy mala onda, cuando si tú y yo estamos aquí sentados y la humanidad sobrevivió a toda la adversidad por siglos y milenios, es gracias a la solidaridad, no al individualismo, ¿no? Pero se nos olvida. Y también creo que a veces pensamos que ya lo sabemos todo sobre la solidaridad, ¿no? Tantos pensadores, tantos referentes religiosos, es decir, tanta especialización, y de repente creemos que sobre esto ya lo hemos dicho todo y que todo está perfectamente trazado. Y episodios como las pandemias, por ejemplo, u otro tipo de escenarios donde la naturaleza se muestra, dan cuenta de que incluso nuestra idea, por ejemplo, sobre lo solidario, es una idea limitada, contingente, que requiere transformarse, que requiere ampliarse. Y otra vez, muchas veces la norma jurídica no tiene, digamos, y es su propia naturaleza, no puede echar mano de algo que le permita, ¿verdad?, nutrirse, ampliarse. Y entonces echamos mano de otro tipo de recursos, como puede ser la deliberación filosófica, por supuesto la ética y también, digamos, el imaginario cultural. Te quería preguntar, porque hablaste de la norma en cuanto a los asuntos de bioética que no son vinculantes, es decir, que sucede un poco, voy a dar un ejemplo por analogía, los derechos humanos en México, ¿no? Y bueno, en el mundo. Es un organismo autónomo, pero que solo emite una recomendación: no te portes mal, no seas malcriado, punto, ¿no? Ni te vas a la cárcel, ni hay, digamos que facturas que pagar por algo que hiciste mal, ¿no? Uh-huh. Eso es como lo vinculante. Entonces, en el caso de la bioética, uh-huh, ¿qué tan poder coercitivo tiene? Ninguno. O sea, si en México hay una empresa que produce el shampoo y que prueba con animales y se quedan pelones y sufren y se cometen crueldades, como hemos visto de experimentos en animales, no pasa nada. ¿Qué tanto la bioética, a través de las organizaciones que se han creado, de los mecanismos jurídicos, uh-huh, puede impactar en que eso no siga ocurriendo? Bien. En principio, como te decía, la bioética nutre
nutre, consolida, da sentido a todos los mecanismos que tenemos para hacer frente a esto que acabas de mencionar. O sea, para hacer frente a un deterioro del entorno y un daño de los sujetos que formamos parte de él, la bioética aparece para ofrecer un horizonte de posibilidades y de decisiones que enfrenten esas situaciones. Ahora, ¿cómo se traduce la bioética, digamos, cómo se traslada a un campo de efectividad, ¿no? Que este es como, entiendo la naturaleza, ¿no?, de la pregunta, ¿cómo hacemos que esto se vuelva efectivo? Porque si no, termina siendo un mero discurso, ¿verdad? Bien, te podría poner como caso cómo opera esto en México. En el 2011 hay una reforma a la Ley General de Salud y su subsecuente decreto de un acuerdo que articula un órgano desconcentrado que se llama la Conbioética y que tiene como tarea dar un seguimiento al tratamiento de sujetos humanos en el ámbito de las ciencias de la salud, empezando por ahí, ¿no? Este órgano lo que hace es empezar a llevar a cabo una observación y vigilancia de que efectivamente en aquellos laboratorios, hospitales donde se desarrolle investigación y donde se vean implicados sujetos humanos, existan ciertos parámetros y existan comités que observen que esos parámetros se cumplan. ¿Por qué? Porque si no se cumplen, si bien este órgano no va a ejercer digamos, una acción de carácter penal, sí puede denunciar ante las instancias que ejecutan una acción penal para, en todo caso, insistir en la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, lo que te diría es que este esfuerzo, digamos, de la bioética y de la ética en general, siempre es un esfuerzo que se complementa con otros esfuerzos. Por eso, si bien eventualmente estas recomendaciones que emiten órganos no tienen el carácter vinculante, sí dan la pauta para que otras instancias ejecuten acciones puntuales. Y entonces lo importante es que sepamos coordinarnos. Por eso es me parece que es relevante que exista un ejercicio, pues, interdisciplinario, ¿verdad?, entre bioeticistas, abogados, profesionales de la salud, que en un trabajo colaborativo y en conjunto hagan frente a este tipo de desafíos, porque, como te decía, yo creo que en un mundo global la complejidad de los problemas supone que demos soluciones complejas y que participemos todos. Porque cada etapa histórica trae sus retos, ¿verdad? Y ahí y me acuerdo mucho que en diálogos que hemos tenido tú insistes en eso. Ok. Te iba a preguntar, fíjate, hablando de esto de la ética, la bioética, quiero preguntarte, ¿qué diferencia hay entre la moral que conocemos filosóficamente con el concepto de ética y bioética? ¿Cómo se empatan o qué diferencias hay? Muy bien. En general, digo, la discusión es muy interesante, pero en general podríamos decir que la ética es aquella deliberación que llevamos a cabo sobre algo que consideramos aceptable. O sea, es una reflexión para admitir ciertas conductas. La ética es ese ejercicio crítico que pone a prueba cierto tipo de comportamientos. La moral ya es el aterrizaje de esa reflexión. Consideramos que tales prácticas nos parecen aceptables y entonces establecemos códigos morales. ¿Ok? ¿Se vale hacer tal cosa o no se vale hacer otra cosa? ¿Cuál es la relación entre la bioética y, por ejemplo, prácticas morales en este campo? Pues la bioética supone este ejercicio reflexivo que pondera, por ejemplo, cuáles son los alcances de nuestras iniciativas tecnológicas, científicas, sociales, cuál es el riesgo que queremos pagar. Es un ejercicio crítico permanente. Y entonces ese ejercicio deriva en ciertos patrones comunes, prácticas que consideramos de momento aceptables o deseables, ¿verdad? Entonces,
Por ejemplo, consideramos que es deseable que todo el que participe de un proceso dé su consentimiento y que pueda alterar su consentimiento aunque haya dicho que sí primero. Eso es lo que nos parece aceptable, ¿no? Después de una deliberación crítica, bioética, ética, filosófica, jurídica, etcétera, etcétera, llegamos a esta conclusión. Así debería ser el consentimiento de aquel que participe en un proceso. Eso es lo que consideramos hasta ahora. Quizá después consideremos otra cosa. Entonces la bioética otra vez entra en juego para llevar a cabo un ejercicio crítico y ofrecer nuevos patrones de comportamiento. Fíjate, en siglos anteriores la moral estaba regida principalmente por un poder hegemónico impresionante que es la Iglesia Católica, ¿no? O bueno, la Iglesia, la teología, pues, ¿no? Después vino esta educación laica, este civismo, formar a los ciudadanos con ética desde el civismo. Pero de pronto, estoy hablando del caso de México, hubo un periodo como de 10 años en donde decidieron que para qué estudiaban ética y bioética los niños, y entonces eliminan civismo, filosofía, ética, ¿no? Todavía creo que no existía la bioética, al menos en la matrícula. Y entonces todo el mundo está alarmadísimo porque dices, van a crear tecnócratas o gente neoliberal que solo le interese ganar lana y aplastar a todo el mundo, y no va a tener esta estructura que tiene que tener el ser humano, ¿no? Pero a mí, ¿sabes qué me sorprende muchísimo? Que los alumnos que tú y yo tenemos son producto de este sistema educativo en donde en la escuela no les dijeron, miren, la ética es no lastimar a los animalitos y la bioética y los derechos de los seres sintientes. Y nadie les dijo eso en la escuela. Y a mí me sorprende gratamente que las nuevas generaciones tienen una sensibilidad y un conocimiento impresionante. Muchos veganos, la carne les da asco per se desde que nacieron. Siempre están luchando como por los derechos de todos, de los más vulnerables. Para cerrar, Paco, ¿tú qué opinas de esto? O sea, ¿qué pasó? Porque si fue algo maquiavélico así del gobierno de que no tengan ética, pues les falló, ¿no? Me gustaría cerrar con una frase que tomo prestada de Albert Camus. La conciencia despierta particularmente cuando la realidad falla. Entonces, creo que la realidad misma nos obliga a ampliar los alcances de nuestras consideraciones éticas, de los bordes jurídicos y de la configuración del mundo y de la vida que deseamos tener, aunque no nos hayan enseñado ética en la secundaria. La conciencia despierta particularmente cuando la realidad falla. Y yo creo que a estos chicos, a estas chicas, a estos chiques, a ti y a mí, nos ha fallado la realidad y nos obliga a ir más lejos. Tienes razón. Tan solo no sé qué se sienta porque no soy de esa generación, saber que los que vienen atrás de ti se acabaron el planeta, ¿no? Y te dejaron este desastre, ¿no? En donde hay huracanes, terremotos, tsunamis, pandemias, etcétera. Entonces, esa sería, en el caso de la cita que acabas de mencionar, la realidad que se impone, ¿no? Claro. Entonces, ante eso, ¿qué hacen estas nuevas generaciones? Son mejores que nosotros. Son mejores que nosotros, ¿verdad? Sí. Pues, doctor Francisco Cervantes Aguilar, muchas gracias por habernos acompañado en Tiempo y Memoria. Les recordamos que el doctor está coordinando la especialidad en ética de las investigaciones en esta Universidad Autónoma de Querétaro y también es docente en el área de filosofía de la misma universidad. Y gracias, espero que vengas muchas veces a hablar de muchos temas que dominas. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.